No se desarrolló como una emergencia ni un enfrentamiento dramático. Comenzó silenciosamente, enterrado en documentos y aprobaciones. Mientras Washington seguía endureciendo las restricciones, Venezuela ultimaba algo mucho más trascendental que una sola transacción petrolera. Estaba construyendo un marco duradero, uno que fijara el precio del crudo en yuanes, moviera dinero más allá de las instituciones financieras occidentales y dependiera de rutas comerciales inmunes a las congelaciones estadounidenses. Los envíos de petróleo nunca se detuvieron. Los pagos seguían llegando. Lo que desapareció fue la autoridad que una vez rigió el proceso. Para cuando los funcionarios comprendieron que no se trataba de una circunvalación temporal, la influencia que esperaban utilizar ya estaba obsoleta. No porque colapsara, sino porque ya no era necesaria. No se trataba de una resistencia abierta. Era una sustitución, y cuando una sustitución funciona sin problemas, el sistema original se vuelve opcional. Dentro del Tesoro estadounidense, la urgencia se desvaneció. Justo cuando se asentaron los primeros cargamentos, el yuan salió de las aguas del Caribe. Cuando finalmente llegó la confirmación, Venezuela ya había completado el diseño. No se trataba de una prueba ni de una solución improvisada. Se trataba de una estructura petrolera permanente basada en el yuan, desarrollada con China y Rusia, que operaba más allá de la compensación en dólares, más allá de la rapidez y al margen de cualquier herramienta que Washington pudiera interrumpir rápidamente. La producción nunca se detuvo. Solo cambió la maquinaria subyacente, la estrategia de sanciones que la impulsó. Se suponía que el movimiento sería hermético. A principios de año, Washington amplió el terrorismo. Designaciones relacionadas que aislaron efectivamente a Venezuela de las transacciones en dólares, los bancos corresponsales y los mercados de seguros occidentales. Reuters señaló que incluso los bancos sin obligación directa de cumplir congelaron sus operaciones de todos modos. No por ley, sino por algoritmos de riesgo. El objetivo era un aislamiento total, sin movimiento de dinero, sin comercio, sin margen de maniobra. Lo que siguió no fue un colapso económico, sino una reversión. Cuando un país queda completamente aislado, las viejas reglas pierden relevancia. En ese vacío, pueden surgir nuevos marcos sin las limitaciones heredadas. Pekín y Moscú lo reconocieron de inmediato. Bloomberg informó posteriormente que las conversaciones en Caracas pasaron rápidamente de las ventas de petróleo de emergencia al diseño de un sistema a largo plazo. Venezuela no estaba preguntando cómo eludir las sanciones. Se preguntaba cómo operar indefinidamente sin que el sistema se lo impusiera. Ese cambio de mentalidad cambió el resultado. Excluida de los mercados del dólar, Venezuela comenzó a intercambiar influencia futura por estabilidad inmediata. Un informe del Financial Times confirmó que las compañías energéticas rusas obtuvieron mayores participaciones en yacimientos petrolíferos críticos. En lugar de acuerdos de compra a corto plazo, no se trataba de contratos temporales. Eran sociedades basadas en el capital, integradas en empresas conjuntas que se extendieron hasta bien entrada la década de 2000 y 2040. Venezuela no buscaba precios más altos, sino ganar tiempo. Simultáneamente, Caracas dio su paso más decisivo. Cada nuevo contrato petrolero se fijaría, liquidaría y compensaría exclusivamente en yuanes chinos. No habría referencias en dólares ni cláusulas de contingencia. Las cifras aduaneras chinas pronto reflejaron esta transición, mostrando el crudo venezolano fluyendo a través de intermediarios que utilizaban canales de liquidación denominados en yuanes. Esto no fue un distanciamiento simbólico del dólar. Fue una eliminación técnica. Elegir una moneda por sí sola habría significado poco sin los sistemas de apoyo. China proporcionó eso a continuación al vincular directamente a Venezuela con su sistema de pagos interbancarios transfronterizos, conocido como SIPS. A diferencia de SWIFT, que sigue siendo vulnerable a la presión regulatoria estadounidense y europea, SIPS opera completamente bajo supervisión china. Datos del Banco Popular de China muestran que el volumen de transacciones en el sistema ha aumentado considerablemente durante el último año. Esto se debe principalmente a que estados sancionados y no alineados buscan vías alternativas. Venezuela se convirtió en una de las integraciones más profundas hasta la fecha. Esa medida desmanteló el principal mecanismo de ejecución de las sanciones estadounidenses. El dinero ahora podía circular desde compradores chinos a cuentas venezolanas sin necesidad de bancos corresponsales estadounidenses,
sin compensación en dólares y sin los cuellos de botella de Occidente en el cumplimiento normativo. Un estratega de JP Morgan declaró al Wall Street Journal que las sanciones se debilitan una vez que se desintegran los monopolios de pago. Esta fue la ruptura ejecutada a gran escala. Las exportaciones se estabilizaron, los retrasos en los pagos desaparecieron y los flujos de ingresos volvieron a ser predecibles. No porque se aliviara la presión, sino porque se redirigieron los canales. La participación de Rusia fue mucho más allá de la compra de petróleo. Moscú se integró directamente en la infraestructura de recursos de Venezuela. Reuters confirmó que empresas rusas aseguraron el acceso a grandes secciones de la franja minera del Orinoco, una zona rica en oro, diamantes, coltán y minerales de tierras raras, recursos críticos para la electrónica, la tecnología militar y el almacenamiento de energía. Para Rusia, ya limitada por las limitaciones de suministro occidentales, esto ofreció una diversificación estratégica. Para Venezuela, liberó valor enterrado durante mucho tiempo. Las cifras de las autoridades mineras venezolanas citadas por Bloomberg apuntan a compromisos de inversión extranjera por valor de miles de millones de dólares durante la próxima década. Las cifras exactas aún no están claras. El objetivo no era la propiedad ni el control de la producción, no solo de la producción, sino los activos reales. Pekín enfrentó presiones en un eje completamente diferente. Cuando Washington introdujo nuevas restricciones al espacio aéreo y al transporte vinculadas a la aplicación de sanciones, China reaccionó casi de inmediato. Su Ministerio de Asuntos Exteriores emitió declaraciones con un lenguaje rara vez reservado para los gobiernos occidentales, describiendo las medidas como ecos del comportamiento colonial y reiterando que América Latina debía permanecer libre de la dominación externa. Un informe de New York Times señaló un cambio en la diplomacia china hacia el marco moral en lugar de la confrontación ideológica, y Venezuela se convirtió en un claro ejemplo. Al hacer referencia a la historia colonial, China aprovechó la memoria colectiva del sur global. Al enfatizar la soberanía, se presentó como un socio cooperativo en lugar de un disciplinario. Mientras que los funcionarios estadounidenses hablaban en términos de cumplimiento, Pekín describió las mismas acciones como coerción. Para muchos estados que observaban desde la barrera, la narrativa en sí misma tenía tanto peso como la política. A medida que avanzaba el año, los analistas comenzaron a describir lo que tomó forma como un plan informal, posteriormente conocido como el modelo de Caracas. Nunca se formalizó sobre el papel. Se desarrolló por etapas. Primero, llegó la coordinación de seguridad con Rusia para intensificar la intervención. Luego vinieron los lazos financieros más profundos con China para eludir los canales de pago controlados por Occidente. Finalmente, se estructuraron acuerdos de recursos a largo plazo para financiar ambos pilares. Reuters informó que los responsables políticos de otras naciones sancionadas, así como algunos aliados de EU, incómodos con la excesiva dependencia de Washington, han examinado detenidamente la experiencia de Venezuela. No se trataba de una ideología compartida. Se trataba de construir sistemas que funcionaran bajo presión. Las sanciones se basaron durante mucho tiempo en el supuesto de que el acceso al sistema del dólar era indispensable. Venezuela demostró que la exclusión no siempre obliga a la sumisión. Puede acelerar la construcción de redes paralelas. Las consecuencias se arraigaron en la infraestructura física y financiera. Una vez que se instalan mecanismos de pago alternativos, marcos de propiedad y acuerdos de seguridad, revertirlo se vuelve extremadamente difícil. El FMI ha advertido repetidamente que la fragmentación de los sistemas financieros, una vez activada, tiende a consolidarse con el tiempo. Las opciones de respaldo se convierten en las preferidas y la preferencia se convierte gradualmente en alineación. Venezuela superó ese punto sin demasiado ruido. Ni siquiera una eliminación total de las sanciones desharía rápidamente los acuerdos petroleros que se extendían a los canales de liquidación basados en yuanes de 2040, integrados en los sistemas de compensación chinos, ni la dependencia de las plataformas de defensa rusas. El Financial Times informó que los inversores ahora tratan a Venezuela como estructuralmente separada del sistema occidental, independientemente de los resultados políticos futuros. Esta historia trata menos sobre la recuperación de Venezuela y más sobre la erosión de la exclusividad estadounidense. Lo que comenzó como presión económica se convirtió en un prototipo funcional. El Estado no colapsó, sino que se desvió. El proceso fue ineficiente y costoso, pero perduró.
El resultado más importante no son los niveles de producción ni el uso de la moneda, sino un precedente. Ahora existe un ejemplo práctico que demuestra que un amplio aislamiento económico puede soportarse mediante alternativas coordinadas. Y existe dentro de Estados Unidos. Esfera de influencia tradicional. Otros observan de cerca y ninguno de ellos anunciará sus intenciones con antelación. Los mercados energéticos han desviado silenciosamente la atención de la existencia de este centro hacia donde ahora se está formando la influencia en los precios. Operadores citados por el Financial Times informan que el crudo venezolano vendido a través de intermediarios chinos cotiza cada vez más en base a crudos agrios de referencia asiáticos, en lugar de Brent o WTI. Esto es importante porque la influencia depende del volumen de transacciones, no del reconocimiento oficial. Si la tendencia continúa, las exportaciones venezolanas ya no reforzarán los sistemas de precios basados en dólares, sino que alimentarán un circuito centrado en Asia, donde la valoración, la gestión de riesgos y la financiación operan al margen de las bolsas occidentales. Paralelamente, China ha intervenido para cubrir los riesgos marítimos abandonados por las aseguradoras en Europa y Estados Unidos. Las aseguradoras chinas, respaldadas por el Estado, han comenzado a suscribir envíos vinculados al petróleo venezolano liquidado por la ONU. Bloomberg informa que esto elimina uno de los últimos puntos de presión indirectos de los que dependían las sanciones. Una vez que la liquidación de seguros y la logística se alinean, la aplicación de la ley deja de ser legal y se convierte en una cuestión de interdicción física dentro de la OPEP. El resultado ha sido una notable calma. Venezuela sigue siendo miembro, pero sus exportaciones se mueven cada vez más a través de estructuras opacas que no aparecen plenamente en los sistemas de información tradicionales. Analistas de la Agencia Internacional de Energía han señalado discrepancias entre las exportaciones venezolanas declaradas oficialmente y los datos reales de importación registrados en Asia. La discrepancia no sugiere una desaparición de la oferta. Señala una pérdida de visibilidad. Un cambio paralelo también se está produciendo en América Latina. Los bancos de países como Brasil y Argentina han ampliado discretamente el acceso a la liquidez en yuanes, en parte para facilitar el crecimiento de comercio con China y en parte para reducir la vulnerabilidad a las sanciones secundarias de Estados Unidos. Los datos del FMI muestran un aumento gradual de las reservas en divisas en toda la región durante los últimos 2 años. Venezuela no inició este movimiento, pero lo ha acelerado. Las autoridades estadounidenses reconocen las implicaciones a largo plazo, pero las respuestas viables son limitadas. La confrontación abierta corre el riesgo de legitimar el sistema alternativo. La presión silenciosa corre el riesgo de impulsar a más estados hacia la diversificación. La falta de una respuesta drástica refleja restricciones, no supervisión. Las ganancias de China van más allá de asegurar el suministro de petróleo. Liquidar las transacciones energéticas fuera del dólar permite a Pekín circular su moneda globalmente sin reducir las reservas de divisas. También fortalece los mercados extranjeros del yuan, lo que respalda la estrategia a largo plazo de China de expandir el uso de la moneda sin abrir completamente su cuenta de capital. Venezuela funciona como un experimento en vivo de hasta dónde puede llegar ese modelo. El beneficio para Rusia es diferente. Al distribuir sus activos energéticos y minerales en múltiples regiones, incluido el hemisferio occidental, Moscú reduce el riesgo de que cualquier escenario geopolítico pueda cortar por completo el acceso. Para Rusia, Venezuela es menos un socio que una protección geográfica. Lo que le da a este momento su mayor importancia no es la ideología, sino el riesgo de imitación. Una vez que un país demuestra que las sanciones integrales pueden eludirse prácticamente mediante una infraestructura coordinada, el poder disuasorio de dichas sanciones se debilita a nivel mundial. Los responsables de la toma de decisiones lo comprenden, razón por la cual las respuestas más significativas se están desarrollando discretamente mediante ajustes de reservas, prácticas de seguros y negociaciones de referencia. El centro en sí no es la historia de los sistemas circundantes. Y una vez que los sistemas se normalizan, rara vez se despliegan sin ruido.